Hace años que sabemos que el éxito en nuestras acciones no solo depende de nuestro coeficiente intelectual, sino que es muy importante para alcanzar nuestros objetivos el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Por eso hoy no solo quiero hablarte de las emociones, que tanta información hoy tenemos, sino darte herramientas para que vos puedas desarrollar tu gestión de emociones en forma adecuada, para que éstas sean aliadas en tu desarrollo personal. Por otra parte, voy a incorporar un concepto que tal vez no es tan habitual, que es el de emociones secundarias. Estas emociones que también se llaman emociones sociales, que van a estar determinadas por el ambiente en el cual nos criamos, por la cultura en la cual crecimos. Por lo cual comienzo a hablarte de las emociones. ¿Y qué son las emociones? Las emociones es energía en movimiento. Las emociones nos permiten adaptarnos en una forma eficiente a aquellos estímulos externos que nos producen un desequilibrio. Las emociones no son ni buenas ni malas, son un motor. La emoción es energía en movimiento, nos va a llevar a aquel lugar donde necesitamos para volver a ese equilibrio de cuerpo, mente y alma. Las emociones básicas son 5 y te las voy a nombrar y te voy a decir cuál es la función que tiene cada una, porque cada una cumple un objetivo. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestro cuerpo cuando hay un desequilibrio, cuando nos genera un malestar. Esto es no dejarlo pasar. La emoción es aquello que nos hace levantar cuando se juega un partido y hace el gol nuestro equipo favorito, como cuando decimos algo que decimos, ¿cómo pude decir eso? Lo decimos sin pensar, porque justamente son las emociones las que actuaron y las que nos hicieron decir esa palabra, que a veces está bien y a veces podríamos trabajarlo mejor, justamente. Y para ello tenemos que trabajar nuestra gestión de emociones en forma adecuada, que una vez nos puede pasar, pero esto que hicimos que no estuvo tan bien, tendríamos que mejorarlo, tomar conciencia para que la próxima vez que nos vuelva a pasar, no repetir aquello que nos llevó a una situación más incómoda. Por lo cual voy a enumerarte, como te dije antes, cada una de las emociones y ver cuál es la función que tienen. El miedo es protegernos, mantenernos vivos, es esa situación que nos dice o te quedas quieto ante si vas por un lugar donde ahí estás en peligro y para pasar desapercibido te protege de la vida, o tal vez estás cruzando la calle y viene un colectivo a toda velocidad y es lo que te va a hacer correr para salvar tu vida. Eso es el miedo te protege. Pero también a veces nos limita. ¿Cuándo nos limita? Cuando ese miedo es infundado, cuando ese miedo no tiene que ver con el riesgo de vida. Si nosotros queremos emprender un viaje y tenemos miedo, ¿por qué nos va a pasar? O emprender un negocio y decimos, bueno, si me va mal, ¿cuál es el miedo? ¿El riesgo de vida? No, podemos perder un capital. El tomar conciencia de este miedo nos va a ayudar a poder revisar cuál fue el mandato que a nosotros nos hace llevar a esa situación. Entonces el miedo, la función es protegernos de una situación vital, proteger nuestra vida. Por otro lado, otra de las emociones que tenemos es la ira. Yo siempre digo que la ira es de todas las que más mala prensa tiene, porque la ira puede ser desde una mala contestación hasta llegar a matar a una persona y que socialmente no está bien vista. Pero la ira, la función que tiene es poner límites. Y es tan importante el poner límites para no ser agredidos. Pero también muchas veces reprimimos esa ira por miedo a ser rechazados, por miedo a no ser queridos. Nosotros lo que tenemos que ver justamente es cuándo surge esta ira. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite que nos cuesta poner? Porque cuando hay un límite que es claro y que nosotros estamos convencidos que lo tenemos que poner, no surge la ira. Cuando un niño va a poner los dedos en el enchufe, nosotros lo sacamos y no nos va a dar rabia, no nos va a dar nada. Lo sacamos porque estamos convencidos que lo que estamos haciendo es protegiéndolo. Pero tal vez en otras ocasiones nos cueste poner el límite. Entonces ahí tenemos que revisar. Cuando tenemos una situación de ira, de bronca, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es el límite que tememos poner? ¿En dónde está fundado ese temor? En mandatos familiares, culturales, en el miedo de quedarme sola y por eso no voy a poner el límite a ver si no me quieren más. Otra de las emociones básicas es el asco. El asco nos protege de comer alimentos en mal estado, nos protege a nuestro organismo.
Y esto notamos el asco cuando se frunce nuestra nariz. Muchas veces no es un alimento en mal estado. Nosotros muchas veces decimos, ay, me siento mal, me siento incómoda con esa persona. Y se frunce la nariz. Sentimos que esta persona me puede hacer daño. Y acá tenemos que ver que siempre, como digo, no tiene que ver con el otro, aquello que nos hacen, tiene que ver con nosotros. Y poder revisar qué es el daño que nosotros percibimos que me puede hacer el otro. ¿Por qué yo no me puedo correr si siento que hay una persona que me hace daño? Establecer el por qué me puede hacer daño y poner el límite y no sentir esa sensación. Y acá me gustaría traer un ejemplo que tiene que ver con todas las emociones. En realidad, muchas veces nosotros ponemos el foco en el afuera, ¿no? Tal persona me contestó mal, me hizo esto, me hizo aquello, y yo me siento mal. Pero en vez de ver por qué yo me siento mal, cuál fue en mi interior aquella reacción que hizo que esta persona me hiciera daño, en realidad, que tiene que ver conmigo y no tiene que ver con la otra persona. Muchas veces perdemos tiempo y energía en focalizar en la otra persona, cuando en realidad lo que tenemos que focalizar es en nosotros. En este caso me gusta dar un ejemplo en si una persona viene y me martilla el dedo. Entonces me va a lastimar. Yo lo que voy a hacer es voy a cuidar mi dedo, voy a sanar de mi dedo. No voy a poner el foco en el martillo o en la persona. Después veré para qué estuvo esta situación, qué tengo que aprender, por qué no me corro. Una vez me puede pasar, pero 2 veces no voy a permitir que me martillen el dedo, ¿no? ¿Verdad? Pero acá el foco, yo para sanar, para curar mi cuerpo, voy a focalizar en mí y no en el otro. Pero muchas veces con las emociones, en lugar de focalizar en nuestro dolor, en por qué surgió esto, focalizamos en el otro. Y empezamos a ver por qué el otro me dijo esto. No, tenemos siempre para sanar y para desarrollar nuestra inteligencia emocional, tenemos que focalizar en nosotros. Otra de las emociones básicas es la tristeza. La tristeza nos va a pedir un espacio de reflexión, de cuidado, de guardar energía. La tristeza surge ante la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de una amistad. La pérdida de aquello que fui y que ya no soy, de esa niña. Muchas veces asociamos los duelos a hechos puntuales, a un divorcio, a una muerte, a una mudanza. Y en ocasiones nos olvidamos que puede haber duelos que son invisibles en forma lineal, que puede ser aquella mamá que yo fui hace unos años y que tenía sus hijos chicos y hoy que son adultos y que ya hacen su vida y no viven conmigo. Ese duelo, esa pérdida, ¿no? O esa niña que cuando tenía un problema iba a los brazos de su mamá y se sentía protegida totalmente. Por momentos o hay días que nos levantamos con esa sensación de tristeza y no sabemos por qué es. Y puede ser muchas veces por esto, ¿no? Hay que darse ese lugarcito. Por supuesto que no se extienda. Lo que tenemos que cuidar siempre con las emociones es que no se extienda en el tiempo. Aprender a descubrir cuál fue el origen y tratar de sanarlas, tratar de gestionarlas lo mejor posible. Y por último, la última de las emociones básicas es la alegría. La alegría que en realidad es recompensa ante situaciones que nos hacen bien, que nos ayudan, y que yo siempre digo que es este comodín que tenemos que usar esos días que no estamos bien, esos días que nos levantamos medios angustiados, medios que no sabemos. Tenemos que determinar y tener plena conciencia de cuáles son aquellas cosas que nos hacen bien, que nos dan alegría, y poder usarlas. Y poder usarlas para salir de ese momento, ¿no? Yo les voy a contar acá una de mis anclas positivas que tengo justamente con la alegría. Aquellos días que yo me levanto rumiando, que no sé para dónde ir, no entiendo muy bien cómo estoy, en lugar de quedarme en esa situación, lo que hago es me voy a un bar, a un lugar, a tomar un café con leche. Y me siento una reina, me siento con un hecho tan sencillo, me siento que me estoy regalando ese momento, ese espacio que queda el mundo paralizado, pero yo me regalo mi café con leche. Y hace pocos años descubrí que este hecho tiene que ver, con que cuando yo era pequeña, mi mamá antes de salir de casa, cuando iba a la escuela, me hacía tomar café con leche. Y no me dejaba salir de casa sin café con leche porque me decía que tenía que salir alimentada. No podía levantarme e ir a la escuela sin estar alimentada. Era un acto de amor. Entonces, después descubrí, porque primero capté que el ir a tomar un café con leche me hacía bien,
Y no que me lo haga yo, que me lo haga otra persona, ¿no? Por esto de ir a un bar a tomar un café con leche, el regalarme el momento. Porque era el momento que me regalaba mi mamá. Era el cuidado, el amor que ella tenía para decirme, bueno, no puedes salir a la calle indefensa, ¿no? Entonces es importante descubrir esos momentos café con leche, como yo le digo, para poder usarlos cuando nos hacen bien, cuando nos hacen falta. Entonces, ¿qué te quiero decir con toda esta información? Te quiero decir que tenés que tener conciencia de tu cuerpo, de tus sensaciones, qué te vienen a decir, qué te vienen a mostrar, y ver que no tienen que ver con el otro, tienen que ver con vos, que puedas frenar y tomar conciencia. ¿Para qué? Para justamente desarrollar tu inteligencia emocional, para que después estas sean herramientas que te permitan vivir mejor, tomar mejores decisiones para que puedas ser feliz y vivir la vida que querés. Y el último concepto que quiero brindarte en este video es el de las emociones secundarias o sociales. Estas emociones, que son las mismas emociones básicas que te nombré hace un minuto, pero que en realidad no son aquellas primarias que surgen. Están sesgadas por un elemento cultural. Por ejemplo, muchos países y en muchas culturas se dice los hombres no lloran. Y muchos hombres reprimen esa tristeza, ese dolor, y lo pueden mostrar con otras emociones. Por ejemplo, con la ira. Hace unos años me tocó trabajar con un hombre al cual se le había muerto un amigo joven, muy joven, al cual quería mucho. Y estaba con mucha ira, con mucha bronca. Ese hombre se había formado, había nacido en una familia donde su padre le decía que los hombres no tenían que llorar, que si no mostraban debilidad y tendrían que ser fuertes, por lo cual le costaba muchísimo mostrar el dolor de la muerte de su amigo, para lo cual lo expresaba con ira, tapaba esa emoción con ira. Entonces, imagínate lo difícil que es gestionar una emoción que se muestra como ira, pero que en realidad es tristeza. Por eso también es importante analizar un poco qué emoción estoy mostrando y si es la emoción primaria o si es una emoción que es una emoción social, que está sesgada justamente por otros factores externos y no tienen que ver con estos impulsos que nos hacen llegar al equilibrio integral. Otro caso que también te quiero comentar porque son ilustrativos y me parecen más fáciles de entender es una mujer que en consulta llega y contándome que su marido la golpeaba y me lo contaba con una sonrisa porque había sido criada en un ambiente donde su mamá era sumisa y donde le decía que bueno, que tenía que aceptar. Entonces, ¿cómo va a poder poner un límite a esta mujer que le cuesta mostrar la ira, que es sumisa? Entonces, acá es donde tenemos que reflexionar y tenemos que analizar si esa emoción que estamos mostrando es realmente esa emoción que nos ayuda a poner el límite. Como resumen, es fundamental el poder desarrollar nuestra inteligencia emocional para ser conscientes de nuestras acciones, para tomar decisiones que nos lleven al éxito de la vida que nosotros queremos tener. Y para poder desarrollar esta inteligencia emocional es fundamental conocer nuestras emociones, conocer nuestro cuerpo. Es clave tomar conciencia y no dejar pasar cuando esas emociones llegan y nos están dando un mensaje. Espero que te guste esta información, que te ayude en tu vida diaria y también me gustaría recibir tu feedback en comentarios. Te mando un beso y muchísimas gracias.